utilizamos. Oh, ok. Bueno, además de... Manuel, te pido una disculpa, nos olvidamos de grabar la parte Sí, inicial. Bueno, acabo de ver. a veces pasa, No, perdón. no se preocupe. Ya, entonces sigamos, ni modo, tocó grabarle desde aquí. A ver, entonces, como iba diciendo, ya seleccionamos obviamente nuestras estaciones tanto hidrométricas como nuestras estaciones pluvio, perdón, las estaciones hidrométricas en función de lo que nosotros necesitábamos más y además de eso, en función de los datos que teníamos. Hay que recordar que Maps hizo una campaña fuerte para la generación de datos desde el 2011, pero hubieron muchos datos que nosotros sí queríamos simularlos desde el 2008. Más que nada porque, como vieron al inicio, nosotros también hicimos cambio climático. Cambio climático necesita un mínimo de tiempo, un mínimo histórico, para poder darse. Creo que del 2001 al 2018 es un tiempo considerable. Obviamente no puedo decir que es un tiempo óptimo, como serían 30 años, pero es un tiempo considerable para poder nosotros ver las diferentes estacionalidades y ver qué es lo que ha pasado en ese tiempo histórico. Ahora, muchas de estas estaciones, como les digo, acababan de comenzar en el 2011. Entonces, también eso tuvimos que irlo eliminando. Nos quedamos con las que ustedes ven en la pantalla derecha. Y para poder calibrar el modelo, utilizamos dos métricas específicas. Ustedes ven todas las métricas que intentamos en la derecha. Ahora, ¿por qué utilizamos estas dos métricas en específico? Y esto creo que fue un poco recomendación tanto de Maps como de la parte de los links que éramos Duni y yo. Debemos tener nuestras métricas en función de lo que nosotros querramos analizar. ¿A qué voy con esto? Si realmente me interesan los picos, pues tendré que tener una métrica que sea bastante, bastante importante en los picos, que tome los picos con mucha importancia. Si nos interesan los mínimos, tendremos que coger la métrica de los mínimos. Si nos interesan los medios, o sea, todas estas cosas, cada una de estas métricas, pues nos dirá una cosa diferente. Elegimos de la final el RNC, el Relative Nash Shot Cliff Efficiency, y el RD, que es el Relative Index of Agreement. ¿Por qué? Porque estos dos índices se enfocan más en los caudales bajos. Entonces, nosotros deberíamos simular de mejor manera los caudales básicos para que estas métricas lleguen más aún, digámoslo así, o sea, sean mejores. Entonces, estas métricas nos ayudaron a nosotros para eso. ¿Por qué? Porque el objetivo era ver si el sistema, con los diferentes escenarios y las diferentes situaciones que iba a pasar, podía en un futuro dar el agua que necesitaría Quito, o sea, suplir la demanda de Quito en un futuro. Entonces, nuestro objetivo eran los mínimos y por eso utilizamos estas dos métricas en específico. Como vemos aquí están algunas de las cuencas que nosotros simulamos. Recordemos que esto es diario, así que algunas de ellas fueron bastante complejas de llegar. Como ven, algunas casi ni tienen datos, pero intentamos generar como que un compendio de estaciones con buenas métricas y que los resultados no sean ridículos, no lleguen a ser demasiado altos o demasiado bajos en función de los datos observados. Como ven, por ejemplo, esta es una de las mejores estaciones que tenemos bastantes buenos coeficientes en la época, obviamente, que tenemos los datos. Y, como digo, hay que recordar un poco que nuestro objetivo eran los caudales bajos y por eso los caudales altos en ciertos puntos ya no nos interesaban. No digo que no sean algo que un modelador hidrológico deba tomar en cuenta, pero si nuestro objetivo era el ver si cumplíamos o no con la demanda, pues los caudales bajos van a ser nuestro principal eje de decisiones. Aquí vemos un poco cómo el modelo generaba para cada una de las cuencas los diferentes datos. Algo interesante que pasó dentro del proyecto fue que nuestra humedad de suelo
al inicio, en la cuenca que utilizamos para generar la extrapolación de los valores, nos empezaba a dar humedades de suelo acumulativas, o sea, que se iban acumulando, 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 acumulando y que no eran cíclicas. Entonces, esto se debió justamente a que en esa cuenca en específico salía el agua de esa cuenca subterráneamente hacia otro lugar. Entonces, como dije antes, aquí fue muy importante la acción tanto de MAPS como de FONAC al avisarnos de eso. Porque claro, nosotros podíamos asumir muchísimas cosas que estaban pasando en esa cuenca. No solo el hecho de que alguien ya sabía que esa agua subterránea se iba para otro lado. Podríamos asumir que algo está pasando con la precipitación, que algo está pasando con los valores del suelo, que algo está pasando con los tanques, las capacidades, etcétera. Pero gracias a esos datos que en MAPS y FONAC fueron compartiendo, llegamos a poder interpretar de mejor manera. Otra cuenca de las mismas, aquí están las partes occidentales. Como ven, en la parte diaria se llegó a valores buenos, al menos de RD, por ejemplo 0.88, es un valor muy cercano a 1, y para un dato diario es bastante bueno. A la final aquí tienen un resumen de todas las métricas, tanto en la calibración como en la validación. Si bien es cierto, algunas cuencas nos dieron valores no tan buenos como la H40 y la H5027, pero otras de estas nos dieron valores realmente buenos. ¿Y a qué va esto? Que recordemos que también estamos haciendo en un compendio de todas las cuencas para poder simular de la mejor manera nuestra oferta de agua. Entonces, si nos demoramos más tiempo en tener una métrica demasiado alta o queremos llegar prácticamente a 1, va a ser muy difícil al momento de estar simulando tantas cuencas entre todos los sistemas con diferentes valores. Si bien es cierto, por ejemplo, H40 en el RNS no es un buen dato, pero tenemos buenos datos en los mínimos, por ejemplo, en el RD, que es 0.79. Entonces, en eso nos tuvimos que ir fijando poquito a poco en cada una de estas cuencas. Como ven, ciertas cuencas que tal vez parecerían tener un mal dato en el RNSE, tienen un buen dato dentro del RD, que era el coeficiente que nos interesaba a nosotros de los caudales bajos. También otra de las cosas que tuvimos que analizar, y esto es una de las recomendaciones que queda del proyecto que se realizó, es que ciertos lugares tienen ciertas condiciones que aún deben ser estudiadas o deben ser validados los datos dentro de estas estaciones. Aquí tenemos una relación porcentual entre caudal y precipitación, en el cual los valores normales pueden estar entre un 20, un 30, un 40, un 60. Ciertas cuencas pues pueden tener mucho menos o mucho más dependiendo de sus condiciones, pero, por ejemplo, vemos en la cuenca de la H505027 que hay valores completamente exagerados en un punto específico del año que nos dan 200%. Igual en una cuenca de Joa, en la HI01, que está en la parte derecha, vemos que en cierto punto del año hay valores exagerados. Eso pudimos remediarlo, al menos lo de Joa, pudimos remediarlo con información que nos brindó EMAPS, que se nos refería a esto que ya que les he conversado, que es, sabemos que de esta cuenca hay una pérdida de agua en específicamente este punto. Como ven, la mayoría de las otras cuencas está dentro de un rango aceptable de esta relación entre caudal y precipitación, y el objetivo de presentar este gráfico era más o menos, no alertar, pero poder tener un referente de que hay ciertos datos, porque estos son datos observados, ojo, son datos no simulados, sino observados tanto de precipitación como de caudal. Hay ciertos datos que deberían tener un retoque, deberían verse de diferente manera, o hay algo raro que está ocurriendo específicamente en ese periodo. Ok, entonces, una vez hecho todo este tema de hidrología, del modelo hidrológico,
de poder tener nuestra oferta lo más cercana a la realidad en un punto diario, o sea, en un time step diario, nos vamos a la parte de operaciones y demandas. En las operaciones y demandas, pues se intentará simular todas las conexiones que tenemos, pues tanto las conducciones como los tanques, como las centrales y los embalses que también tenemos en algunos lados. Entonces, esas son las 4 principales. Nuestras conducciones, nuestros embalses, los tanques y nuestras centrales, que en el caso de Quito son 2 centrales, tanto la Paz Ochoa como la central del Carmen. Son 2 centrales que le pertenecen a MAPS, porque recordemos que el objetivo era dentro de MAPS. Y la central recuperadora, me olvidé, son 3 centrales. Entonces, estas no solo nos van a ayudar en la parte de demanda, sino también nos van a ayudar en la parte hidrológica. O sea, vamos a tener como una doble revisión de nuestros datos hidrológicos de oferta. ¿Por qué? Porque, claro, en algunos puntos no tenemos estaciones hidrológicas en todos los puntos que nosotros quisiéramos, y van a haber algunas, al menos en la parte occidental, hay muchas cuencas que están sin ninguna estación hidrológica, que no pudimos validar. ¿Con qué intentamos validar estas estaciones? Pues la intentamos validar con el sistema SCADA que se tiene en las conducciones para poder saber cuánto caudal, por lo menos poder saber cuánto caudal está circulando por ahí. Obviamente, ojo, nosotros no estamos diciendo que esto sea un valor de calibración y validación, pero por lo menos nos da una idea si estamos muy altos o muy bajos en la cantidad de agua que estamos simulando. Aquí hay un ejemplo, bueno, un ejemplo, aquí está el cómo se distribuye el agua explicado de una forma compacta, digámoslo así, con todas las cuencas que nosotros necesitamos y todos los puntos en donde van a estar las plantas principales, que son del interés de la empresa y obviamente del interés del proyecto. Aquí vino una de las, fuera del proyecto como tal, o bueno, fuera de la parte técnica como tal, aquí vino una de las capacidades diferentes que se tenía que tener aquí. ¿Por qué? Porque tanto operaciones como la parte de gerencia en recursos, de la parte de recursos hídricos, perdón, tienen su propia visualización de esto. Entonces, recursos hídricos tiene su visualización hidrológica y de cómo está formado esto y de las estaciones y todo eso, y obviamente es para eso que están ellos ahí. Y operaciones tiene su visualización de que después de esto tenemos nuestro compendio o nuestro sistema ya de tuberías, de centrales y etc. El juntar los dos fue complicado porque realmente dentro de la misma empresa tampoco había ese eje el cual intentaba juntar estos dos mundos. Si bien los dos mundos por separado funcionaban bien en la empresa, funcionan bien en la empresa, al momento de juntar los dos fue complicado y ahí viene el aporte tanto de los links que éramos, en este caso, Dunia y mi persona, como DCI con su experiencia en la parte de gestión en este tipo de proyectos. Entonces, estos dos mundos logramos o hicimos el mejor trabajo por poder compaginarlos entre ellos para tener ahí sí nuestro modelo de gestión, que sería nuestro dato final. Como vemos, aquí también hay las futuras expansiones. O sea, además de juntar operaciones y oferta en la parte de recursos hídricos con FONAG y la parte de recursos de MAPS, también tuvimos que juntar con con una de las direcciones que es de planificación. Porque esa dirección de planificación también tiene sus formas de ver este mundo tan complejo que es el sistema de agua potable. Y a eso tuvimos que juntarles las futuras expansiones, y no solo futuras expansiones, sino futuros proyectos dentro de nuestro sistema para poder generar nuestros escenarios. Aquí vemos, aquí vemos 4 de los puntos que a nosotros nos representaron un reto. Creo que el más importante es Papayacto. Dentro del modelo se puede hacer muchas cosas de gestión. Se puede poner tuberías, se puede poner caudales mínimos, caudales máximos, se puede poner
si sale de este punto, tiene una pérdida de tanto y llegará hasta otro punto con esa pérdida. Muchas cosas de las que hidráulicamente están correctas, pero lamentablemente en las decisiones que se toman dentro de la empresa, algunas se tuvieron que poner de una forma media extraña, por así decirlo. Por ejemplo, bombeo Papallacta, ¿qué pasa? Llega a un caudal específico en donde se activa el bombeo. Entonces, este caudal específico no se lo podía poner, no se le podía decir al modelo que en este momento active el bombeo, y el bombeo se activa con un caudal específico, no desde cero, no es que empieza a bombear 1 litro por segundo, sino empieza a bombear lo que tiene la capacidad de esta parte de bombeo. Entonces, no era tan fácil como decir, si a este le falta agua, pues que empiece a bombear de aquí y que empiece a bombear lo que le hace falta de agua. Porque al fin y al cabo, voy a bombear específicamente el mismo caudal en todo el tiempo, y puedo generar, o sea, si el otro caudal está muy alto, puedo generar daños dentro de la infraestructura, obviamente esto hablando dentro del modelo. Entonces, esa decisión que se toma dentro de Maps todos los días, o que más bien tal vez ya está diseñado dentro de Maps todos los días, fue bastante complejo incluirla dentro de un modelo de estas características. Se lo logró hacer con XY soluciones, pero aún es algo que hay que refinar. Aquí vemos cómo nuestro modelado y lo observado de Maps separa los diferentes flujos. En la parte izquierda ustedes ven cómo se observa, o sea, de dónde a dónde va y cuánto flujo llega. Entonces, esto es un diagrama de flujos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los flujos más grandes de Pita, Puengasí, también tenemos Papallacta, Bombeo, es otro de los flujos grandes, Salvefacha, tenemos Antisana, tenemos Mica, y cómo estos se van dividiendo a los diferentes puntos de dotación. Noroccidente, Bellavista, Palomillo, Conocoto, El Troje, todas nuestras plantas en pocas. Vemos que nosotros estamos bastante cerca de lo que, está la parte de la observación. Lamentablemente, y como les dije, uno de los problemas fue Papallacta Bombeo. Como ustedes pueden ver en Papallacta Bombeo, para Bellavista y para Palomillo, parece que están las dos divididas igualmente, ¿no es cierto? Pero en nuestro modelo no logramos llegar a ese punto de detalle. Lamentablemente en Palomillo no se nos iba tanta agua como nosotros especificamos. Los componentes de nuestras demandas, esto ya. Entonces, recapitulando un poco, tenemos nuestros componentes de la demanda. Recapitulando, tendríamos nuestro componente hidrológico, que es nuestro modelo hidrológico de oferta. Ya tenemos nuestro modelo de operaciones, así decirlo, a dónde están ubicadas, cuántos caudales deberían ir conduciendo. Y ahora nos hace falta nuestro componente de demandas, en donde la demanda se dividió: doméstico, como ustedes ven a la izquierda, doméstico, comercial, oficial, industrial, público, municipal y sin ánimo de lucro. Esto debido a que Maps necesitaba hacer esta específica división por cómo querían hacer su planificación a futuro. Creo que no se ve mucho, pero pueden ver en la derecha todos los puntitos rojos, todos nuestros puntitos rojos de ahí van a ser los puntos o los tanques de distribución para las diferentes zonas de servicio. Estos tanques también tenían sus tipos de operaciones. Entonces, en esos tipos de operaciones, ahí sí logramos cumplir los tipos de operaciones, pero estos puntos rojitos fueron muy específicos para poder calibrar esta parte de las operaciones. Porque así como tuvimos que calibrar la parte del hidrológico en oferta, también tuvimos que calibrar nuestras operaciones para que todo esté fluyendo bien, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 33 zonas de servicios que están representadas ahí. Tenemos diferentes módulos de consumo para diferentes demandas. Tenemos modelación de clientes por tipo de usuario y en función de esa tasa. La incorporación de las pérdidas globales. Esto también era algo
que a EMAPS le interesaba bastante, porque ellos querían reducir la pérdida dentro de su sistema y querían ver qué es lo que pasaba con esta reducción de la pérdida. O, en su caso, también querían ver el escenario malo, qué pasaba si esta pérdida aumentaba, qué tanto iba a afectar a las diferentes zonas de servicio. Y el componente de demanda obviamente, como les dije, se co-desarrolla con EMAPS y la parte de planificación comercial, operaciones, programación, realmente todos los departamentos. En la parte de abajo, ustedes pueden ver la demanda bruta de agua y cómo esto iba a variar desde el 2001 hasta el 2019, que era nuestra parte histórica. Bueno, tal vez un punto extra aquí, que no está dentro de la diapositiva, es que cuando hicimos nuestra demanda a futuro, que se hizo hasta 2070, se incluyeron 2 escenarios específicos en demanda, que fue, ¿qué pasaría si la demanda, o sea, que es la cantidad de pobladores que vamos a tener por cada zona de servicio, qué pasaría si esos pobladores crecen de manera igual a la que está en el INEC o cumplen otro crecimiento que es el crecimiento que MAPS lo ha desarrollado internamente? Entonces, hicimos esas 2 aproximaciones. En cambio climático, que si mal no recuerdan, yo les había dicho que cambio climático tuvimos que desarrollar nuestros propios escenarios y no tomar los que ya estaban desarrollados. ¿Por qué desarrollar estos? Porque necesitamos conocer los atributos y la variación de nuestro clima actual, o más que actual, esa variación la necesitamos conocer bien. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros tal vez ya sepamos, pero hay un cambio entre nuestra zona andina de páramo y la parte oriental, bastante abrupto en cierta cota, de un comportamiento bimodal a un comportamiento unimodal, que lamentablemente no lo reflejaban muchos de los escenarios que nosotros seleccionamos. Obviamente, nuestra respuesta ideológica va a estar condicionada a esto, y además de eso, los impactos también van a estar condicionados de esta parte. La metodología que utilizamos, de inclusión de estos escenarios de cambio climático, vamos a tener nuestra parte histórica. Con esa parte histórica vamos a analizar la variabilidad, o sea, perdón, aquí creo que me faltó también decir, este desarrollo de escenarios se le generó con el modelo o con la metodología KNN, ¿sí? Esta metodología nos permite a nosotros desarrollar estos escenarios en función de, obviamente, los modelos, los GCMs de circulación global ya conocidos. Entonces, con esta parte de la meteorología histórica, haciendo el análisis de la variabilidad por cada periodo de referencia, llegamos a la parte de los GCMs. Entonces, con esos GCMs, primero comprobamos que GCMs se asemeja a nuestra realidad. Con ese GCM comprobamos, reducimos la escala del GCM con el KNN, y con ese KNN generamos nuestros escenarios prospectivos desde el 2020 al 2050 y a largo plazo del 2050 al 2100, tanto de temperatura como precipitación. Estimamos nuestra anomalía y obviamente tenemos ya los resultados que ingresamos a nuestro modelo. Ahora, aquí, para poder, o más bien, el por qué hicimos esto y no cogimos los escenarios TCN, fue específicamente por la variabilidad. Déjenme mostrarles aquí. Este creo que es el más, digamos, en el que más se ve esta parte. Ustedes ven el TCN, que es la tercera comunicación, en la parte, los segundos gráficos. Entonces, ahí tenemos nuestro clima histórico en la parte izquierda, en la mitad tenemos la tercera comunicación y los KNN que realizamos nosotros. Si bien la tercera comunicación, en la parte donde ya es completamente bimodal y completamente unimodal, representa bien, como lo pueden ver arriba, justo en este punto donde se encuentran muchas de las cuencas de MAPS, en donde se cambia de unimodal a bimodal, perdón, de bimodal a unimodal, no lo representa bien. Como ustedes ven en la parte de abajo, el que dice Miro y el que dice Ceciro, tienen un comportamiento claramente bimodal, y digamos, se podría discutir tal vez en la primera
en la primera figura, que no es un comportamiento bimodal, sino unimodal, pero claramente el pico unimodal no está en donde nuestras observaciones dice que debería estar el pico unimodal. Ahí ven, la línea azul es el pico y la línea roja debería ser el mínimo, digamos así. Entonces, debido a ese aspecto de la tercera comunicación, decidimos nosotros generar nuestros propios escenarios que estén basados en la parte histórica. Obviamente, es una forma o es una metodología diferente a cómo la tercera comunicación se desarrolló. La tercera comunicación se desarrolla con downscaling dinámico y lo que nosotros hacemos es utilizar un modelo KNN que aprenderá de los datos históricos para generar nuestros escenarios prospectivos. Entonces, obviamente, como estamos aprendiendo del histórico, nuestros picos están ubicados en donde van a estar ubicados los picos de las observaciones y nuestros datos mínimos estarán ubicados en donde están los datos mínimos de las observaciones. Otra de las cosas que también nos dimos cuenta es que, si bien en precipitación podríamos argumentar que el CSIRO y el MIRO, que son de la tercera comunicación, están por encima de los datos observados y que eso está bien, como lo ven ahí, lamentablemente en temperatura, en ciertas cuencas, como por ejemplo aquí, la que ustedes ven de Antisana, exagera demasiado la temperatura. Como ven, esta cuenca está en una media entre 2, podríamos decir 1.5, 1.6, y la tercera comunicación nos da una media entre 11 y 12, que a futuro empieza a subir. La tendencia no es lo que preocupa, sino más bien la gran diferencia que se da en esta cuenca. Entonces, como ya habíamos visto, no es nuestro objetivo. Cambió un poco al tener estos datos de la tercera comunicación, al ser los modelos de cambio climático nosotros. Y ahí sí, podemos ver en estos gráficos cómo se comportan tanto en duración de percentiles, fracciones húmedas, duración de rachas húmedas, rachas secas, y en función de la media. Como podemos ver, aquí tenemos en la parte bimodal a la izquierda y en la parte unimodal a la derecha. La parte bimodal exagera frente al observado, el observado lo tenemos en azulito, frente al observado exagera completamente, por ejemplo, en percentiles, en media y en duración de rachas húmedas. Como digo, tal vez se pueda argumentar que en la duración de rachas secas y en la fracción de húmedos hay una cierta correlación, pero se exagera bastante. Igual en la parte de régimen unimodal, pues tal vez está un poco más cercano, pero igual hay ciertos valores que se exageran. Y, a ver, esto ya pasamos, ya. Entonces, también lo que decidimos fue simular nuestros caudales con los diferentes escenarios, o sea, tomando en cuenta la tercera comunicación, y ver qué es lo que pasaba con caudales en esta cuenca que les digo que fue nuestra primera cuenca de aproximación. Como vemos, igual, tal vez en el MIROC, en el segundo escenario que toma en cuenta la tercera comunicación, tiene unos caudales mejor representados, más cercanos a nuestro escenario de referencia, pero el CSIRO, el primer escenario, el rojo, está demasiado elevado y es algo irreal para la media que se está manejando en ese momento. Los otros dos escenarios, que creo que no les hablé, los otros dos escenarios son los escenarios que generamos nosotros. Entonces, como ustedes ven, nuestro objetivo era también intentar simular rachas secas y rachas húmedas para ver qué es lo que podía pasar. Como dije, no es una modelación dinámica, es una modelación netamente estadística. Aprendemos del histórico y con eso empezamos a generar nuestros escenarios. Aquí también, algo que creo que cabe recalcar y de cómo pasaron las cosas en el proyecto, que fue bastante complejo el generar esta explicación que cambio climático termina siendo un escenario y no un pronóstico. Creo que esto es algo que a mí personalmente, que quiero seguir en la parte académica y que mi objetivo es seguir en la parte académica,
debemos como que intentar enseñarlo mejor, porque veo que hay una gran falencia en este momento de entender que cambio climático no representa el futuro, sino representa un escenario, un posible futuro, y no es un pronóstico. Porque claro, muchas personas nos preguntaban, ok, entonces esto es lo que va a pasar en 20 años, y pues no, no es eso. Nosotros estamos generando una serie que tal vez, o sea, que, bueno, no tal vez, que es un escenario que intenta simular bastantes rachas secas y que en compendio nos va a dar a nosotros un escenario para planificar. En compendio, o sea, los 100 años que haremos, pues no es que en el año 50 específicamente va a pasar eso, o que mi escenario va a decir eso, sino que la acumulación de todos esos datos son los que van a indicar qué es lo que está pasando en ese escenario. O sea, no podemos nosotros, en la parte de cambio climático, decir, en el año 50 pasa específicamente esto, que era tal vez lo que en cierto punto se necesitaba del EMAPS y que no se nos entendía a nosotros. Entonces, creo que esto sí es válido recalcarlo porque es algo interesante que pasó, que tal vez nosotros como, bueno, de las personas que estemos aquí, los que manejamos cambio climático, lo sepamos y simplemente pensemos que eso ya es un hecho, pero no es así. Entonces, creo que era importante decir esta pequeña aclaración. Nuestras conclusiones en la parte de escenarios climáticos, se generan 6 meteorologías de cambio climático diarias informadas de GCM, de los RCP 8.5, tanto para temperaturas medias y precipitación. Se incorporan 4 escenarios de cambio climático, en donde se considera el MIROC, el CECIRO, el CMSC, el MPI, en donde el MIROC y el CECIRO se viene de la tercera comunicación, pero con estas falencias que acabo de decir, y los 2 primeros vienen del Nearest Neighbors, el KNN, que a nosotros, como les dije, es algo muy diferente a la tercera comunicación, pero nos permite generar escenarios prospectivos. Los resultados presentan un sesgo, los del TCN, y obviamente este análisis aporta y complementa los estudios ya existentes de cambio climático en esta región en específico. Algo muy importante que fue lo que les dije, es esta cosa específica de aquí. El tener un cambio bimodal y unimodal tan repentino es algo que a muchos de los modelos GCM no lo pueden representar. Y esto es algo sumamente importante, al menos en las cuencas de Papayacta, que se tienen, y también Antisana, que se tienen dentro de NAMS. Perdón, ya. No tal vez. Es muy probable que no lean ninguno de las partes de la izquierda de esta tabla. Pero entendiendo un poco es, ¿cuál es el cambio a más 100%? Mientras más azul es un cambio de más 100% y mientras más rojo es un cambio negativo de menos 100%, frente a la precipitación histórica de todas las cuencas para todos los escenarios climáticos. Entonces, como vemos, hay muchas cuencas que su tendencia es a tener mucha más agua, como vemos en la parte izquierda, pero también hay ciertas cuenquitas por ahí que tienen esta tendencia a decrecer la cantidad de agua, a no tener la misma oferta que estaban acostumbradas antes. Entonces, esto es importantísimo estudiarlo, porque tal vez estas cuencas chiquitas puede ser, o sea, como les acabo de decir, hay bastantes errores en las aproximaciones de los GCMs, pero puede ser también que este escenario pueda ocurrir. Entonces, también lo tenemos que estudiar. Dentro del proyecto, creo que una de las, digamos, de lo no esperado fue los avances tecnológicos que se hicieron internamente. Claro, como en una consultoría, simplemente el objetivo es de A llegar a B y simplemente entregar el producto. Nosotros de ahí también metimos la parte de investigación, que en mi caso, y bueno, también el caso de CI Colombia, fue desarrollo y avance tecnológico con scripts en Python, con scripts en R, etc. Las innovaciones. Aquí tenemos los aspectos climáticos, que es lo que les acabo de mencionar, KNN, aplicado específicamente a nuestras cuencas, scripts para actualización de datos de entrada, representación de cuencas de páramo en modelo WIP a nivel diario,
y script ensambles. Dentro de, como les había dicho, dentro de los aspectos climáticos, esta parte de cambio climático tiene ciertas recomendaciones y retos a superar en el futuro. Nosotros no logramos en el tiempo que teníamos llegar a algo tan específico como lo es el desarrollo de un modelo dinámico, pero podemos generar estas recomendaciones. Una, que es mejorar las redes de monitoreo hidroclimático. Si bien EMAPS y FONAC ya tienen una red de monitoreo muy buena, hay ciertos puntitos en donde el cambio de este comportamiento unimodal a bimodal se confunde. Más que nada, cuando se intenta representar en espacializada este cambio. Entonces, este cambio espacializado, al momento de utilizar el script que ya desarrolló EMAPS, genera datos confusos o datos no correctos en muchas de las cuencas que están justamente en esta franja de cambio, digamos así. Y obviamente, incrementar el conocimiento y soluciones investigativas a las escalas de cuenca. Nuestros escenarios de cambio climático, como, bueno, ya lo venía diciendo, fueron generados de esta forma. Y otra de las cosas que nosotros aportamos al proyecto son la incorporación de estos scripts. Principal en este, yo estuve bastante involucrado, es en el manejo de los archivos NetCDF y cómo desarrollar un script para poder ser lo más eficientes en la subida de datos al modelo WIP. Ahora, aquí también cabe una aclaración. El modelo WIP siempre fue utilizado, tal vez antiguamente era utilizado de manera manual. Y lamentablemente sigue siendo utilizado de manera manual por el desconocimiento que se genera con estas nuevas actualizaciones. El poder estar actualizado en este tipo de modelo a nosotros nos permite generar, primero, mucho más rápido y mucho mejor los datos de entrada a este modelo. Una de las cosas que no sé si todos saben o algunas personas no lo conocen es que dentro de WIP nosotros podemos ingresar precipitación, temperatura de una manera de NetCDF, o sea, totalmente espacializada. Si bien el modelo internamente lo que hace después es generar una estadística de zona por cada cuenca que nosotros le demos, pues nuestro ingreso de datos es mucho más fácil. No vamos a tener que ingresar una serie de datos en cada una de las cuencas que vayamos a simular, sino que tenemos que ingresar un NetCDF que ya tiene todas las series de datos. Entonces, esto es importante porque, porque no se conoce, o más bien algunas personas tal vez no lo conozcan, y dos, porque nos permite optimizar el ingreso de datos. ¿De qué manera? Solo con un formato, más bien, solo con un script, una sola hoja de script dentro de Python, se pueden generar todos los datos de entrada en menos, yo diría en menos de 5 minutos, pero pongamos en menos de 10 minutos, entendiendo cada línea, para poder tener todos los datos. Viento, temperatura, precipitación, las mismas estaciones hidrológicas, etc. Entonces, todo esto ya lo podemos ingresar de esta manera automatizada. Esto ya queda dentro de Maps, es uno de los productos que se les entregó a ellos para que puedan en un futuro, si quieren cambiar cualquiera de los inputs del modelo. También la representación de páramo es importante debido a que, como ya les había dicho, una es algo específico de nuestra zona y California tal vez lo ha trabajado en Colombia, pero no es lo mismo trabajar un páramo en Colombia que un páramo acá. Y gracias a eso pudimos encontrar diferentes escasez, diferentes conductividades, cómo funciona el agua subterránea y es interesante o por lo menos un tema que a futuro se puede investigar más. Las modelaciones de los prototipos también, tanto de la cuenca de Hatunhuayco y la cuenca de Pita, fueron las que nos permitieron a nosotros tener un poco más de conocimiento de estas cuencas de páramo. Como les dije, nuestro objetivo inicial era ver qué estaba pasando con el páramo, así que elegimos cuencas puramente de páramo. El script de ensamble de arte. En este también estuve involucrado yo, pero mucho más la parte colombiana de CI. Esto también es algo muy importante para el desarrollo, no solo del modelo hidrológico, sino de los escenarios.
Este tipo de script nos permite a nosotros, a modelos no antiguos, pero modelos que no tienen este tipo de automatizaciones como el WIP o, por ejemplo, HMS o hasta el mismo HEC-RAS, poder generar en un clúster o en una workstation una cantidad de hasta 1000 modelaciones en un tiempo estimado óptimo de tal vez podría ser 5 días o 6 días. Por ejemplo, en nuestro caso fueron 500 modelaciones que se pudieron generar en 2 semanas. Obviamente con el servidor que se proporcionó desde el instituto allá en California. Este script, obviamente, como lo ven en pantalla, es mucho más desarrollado, mucho más específico. Tiene, ya no simplemente son las líneas de código, sino ya se genera una visualización. Y lo importante es que este script, como les dije, nos permite hacer tanto calibración y validación sin depender del modelo WIP, sino dependiendo únicamente de este script. O sea, en el momento que está terminado nuestro modelo, nosotros corremos únicamente el script y el script cambia todo lo que está dentro del modelo y nos saca nuestros resultados. Entonces, esto es algo que antes el WIP no lo tenía integrado y que no se le podía integrar porque se volvía demasiado compleja la formulación o las líneas de códigos dentro del modelo. Entonces, se tuvo que hacer en un apartado. Ahí ven más o menos cómo es internamente este script, en donde, como les digo, se pueden generar 1000 simulaciones dependiendo de cuánto se demore o nuestra computadora o nuestra capacidad computacional. Nos permite también tener una mejor visualización de ciertas cosas. Por ejemplo, dentro del modelo nos integra esto de relación caudal-precipitación, nos integra tampoco lo de tener la capacidad de con un simple slide poder ver cómo está cambiando el caudal, sino que en el modelo WIP tendríamos que simular otra vez y ver qué pasa, simular otra vez y ver qué pasa, y eso es bastante improductivo. Y en la parte de las métricas y bondades de ajuste, ya con las, qué sé yo, 200, 300 simulaciones que tenemos, podemos ver la métrica exacta que nosotros estamos buscando. Bueno, lo que ya les había dicho, un poco de cómo es el modelo internamente. Nuestro análisis de escenarios, ahora sí. Entonces ya teníamos nuestros escenarios climáticos, teníamos ya nuestro modelo hidrológico, la demanda, las operaciones, ¿no es cierto? Ahora nosotros queremos generar a futuro no solo modelaciones con cambio climático, sino con un ensamble de corridas que nos permita tener tanto incertidumbres como planificaciones o escenarios diferentes en demanda, por ejemplo. Sabemos en la parte climática que lo que queremos y tenemos dentro de las 2 simulaciones que se hicieron con el KNN son periodos secos, el dry fall, wet spring, y extensiones de sequías, digamos. Tenemos periodos extensos de sequía y periodos extensos de lluvia, como es en el primer caso. Como ustedes ven, el objetivo del análisis de escenario, ahí es donde viene la parte de resiliencia que estábamos conversando. ¿Qué es la evaluación de resiliencia? No solo analizar el clima y qué es lo que está pasando con el modelo hidrológico, sino analizar qué tanto voy a perder yo. Obviamente, este análisis de resiliencia en específico no incluye la parte económica o socioeconómica más bien, sino únicamente la de cobertura. Si bien no era el objetivo de la consultoría en ese momento, también se podría involucrar dentro de esto la parte socioeconómica que nos daría a nosotros ya la resiliencia completamente. Como vemos, nuestros diferentes escenarios no solo toman en cuenta escenarios climáticos, sino también van a tomar en cuenta 2 cosas específicas: incertidumbres y riesgos naturales. ¿En dónde? Las incertidumbres van a ser cambio climático, oferta de agua, sequía y lluvia extrema, obviamente, que son los escenarios KNN y la tercera comunicación. Riesgos naturales, en donde el riesgo natural principal que EMAF nos supo decir a nosotros va a ser la inoperancia debido a una posible erupción del volcán Cotopaxi. Que podemos tener inoperancia de captación o línea de Pita, el primero, inoperancia de Mica Quitosor, el segundo, inoperancia de la línea de Papayacta, el tercero. Y había un cuarto escenario que, el más catastrófico de todo, hacía que estas captaciones no operaran. Esto lo quería comprobar en MAPS de
de sus estudios ya previamente hechos. El índice de agua no contabilizada, en la parte ya no de riesgo, sino en la parte de planificación, también querían ver qué pasaba si variaban la demanda urbana, la demanda doméstica, en el urbano y en el rural. Si variaban de 20 a 25 y de 25 a 48, porque ese es el objetivo. Y la demanda completa por cada una de las personas sí se variaba entre 150 y 200. Entonces, todos estos escenarios estaban dentro de la parte de resiliencia. Si bien no consideramos, como digo, la parte socioeconómica, se consideraron otros aspectos que también son importantes para la decisión de MAPS. Culminando un poco esto, creo que esta es la referencia del producto final entregado realmente dentro de esta consultoría o consultorías de investigación, que era la capacidad de resistir a los diferentes escenarios, a las diferentes incertidumbres y a las diferentes planificaciones, como decimos, de cada uno de los sistemas. Entonces, o de cada una de las cuencas, de cada uno de los puntos de captación. Podíamos hacerlo tan específicamente como tanque, como tan globalmente como sistemas, los 4 sistemas que indica al inicio. Eso a nosotros nos permite tomar decisiones. Si queremos irnos al punto que queremos analizar cuenca por cuenca y captación por captación, pues podemos hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que mientras más fino intentemos hilar en decisiones de corto y largo plazo, que son las que se generan en función de este tipo de modelos, pues podemos llegar a más incertidumbres. Mientras querramos hacer las cosas en sistemas, por ejemplo, podremos tener, como ya es un compendio, es una media de todo lo que está pasando en esas cuencas, en esas captaciones, en esas conducciones, pues tal vez nos darán resultados no tan agravantes o no tan extremos como en algunos lugares. Y esto es perfecto para explicar eso porque, como ustedes ven en la parte derecha, podríamos decir que específicamente ese lugar en el futuro no va a cumplir absolutamente nada, pero no sabemos si realmente hay muchas de las incertidumbres que dije arriba, que hacía un poco de falta en estas cuencas intermedias de interpretación climática, que hacía, que hay en la parte de operaciones, que aún nos falta pulir mucho más para llegar a ser exactos en lo que queremos. Puede ser que esta cuenca esté afectada justamente por uno de estos y nosotros estemos tomando decisiones sobre algo que no es tan real. Creo que el final del proyecto también fue, una de las recomendaciones fue seguir con la investigación, con este tipo de investigaciones y utilizar este modelo para futuras investigaciones. O sea, se tiene ya la base, se tiene algo extensamente analizado por, que también algo no lo dije, que este proyecto duró más o menos 1 año y medio. Es algo extensamente analizado, tanto operaciones, hidrología, demandas, planificación, todo esto, en el cual se puede utilizar de muchas maneras y actualizar más que nada este modelo de muchas maneras. Y poner escenarios, que también era el objetivo de MAPS, poder ver los escenarios a futuro y cómo iban a afectar a la capacidad de cubrir esta demanda. Entonces, yo creo que de eso, muchas gracias a todos por escucharme. Ahora sí creo que podríamos abrir el conversatorio. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Empiezo felicitándote por tu presentación y por todo el trabajo que has realizado. Vamos a abrir entonces el conversatorio. Está abierto por medio del chat o directamente alzando la mano, por favor. No se pondrán nerviosos en preguntar, pese a que es la primera conferencia del año, así que Tímidos, sin temor, aquí estamos entre amigos y entre Pero colegas. en mis tiempos me preguntaban nomás en clases. Al doctor. Nerviosos. Por favor, Claro. Remy. Bueno, para romper el hielo, preguntaremos algo sobre el hielo, pues, ¿no es cierto? Gracias, Manuel, por su excelente exposición.
Yo tengo una curiosidad nada más respecto a si en el análisis estuvo incluido el efecto del cambio climático sobre las coberturas nivales y sus aportes a futuro, obviamente, en las cuencas correspondientes, digamos, ¿no? Entonces, eso quisiera tal vez preguntarle. Se lo tomó en un inicio, porque esto ya lo había desarrollado, no me acuerdo, o sea, no quisiera mentir, pero creo que fue Marlon Calisto. Pero creo que esto ya se lo había desarrollado y dentro del mismo WIP se lo tomó en cuenta al inicio. Lamentablemente, también fue decisión un poco entre MAPS y nosotros el no tener en cuenta para los sistemas grandes porque para ellos no, o sea, la diferencia, o sea, del modelo con el aporte naval y sin el aporte naval, para ellos no representaba tanta diferencia y lo que se hizo fue dejarle sin el aporte. Obviamente el modelo está desarrollado con el aporte naval, simplemente habría que activarle esta opción que ya está hecha, sí, en el caso de querer, de poder, de requerirse este aspecto. ¿De cuáles cuencas? Digamos, de la importancia de Cotopaxi en el caso del... Exacto, o sea, la principal fue Cotopaxi y Antizana. Las dos que se tomaron fue Cotopaxi y Antizana, que eran los dos estudios que ya se tenía conocimiento previo. Como le digo, no se desarrolló dentro del proyecto, simplemente se tomó los estudios que ya se habían desarrollado antes y se los implementó. Eso nada más. Muchas gracias, muy amable. Claro. Marcos. Sí, justamente una acotación en ese sentido. Manuel, tenías una diapositiva en la que se veía el tema de los flujos observados y los flujos simulados. ¿Puedes ponerla, Claro que sí. por favor? Aquí está. Este es para una No, la de los flujos que veías de un sistema natural o la captación, si tú quieres, de las cuencas, ibas a... Ya. Perdón. Se derivaban, ¿no? Sí. Este de aquí. Eso de ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí se puede ver una, qué sé yo, o sea, por nuestra experiencia, porque trabajamos en eso, ¿no? Te das cuenta, en lo observado, si te fijas tú en el Antizana, tienes un flujo, ¿sí? Que es más grande que el simulado. Claro. ¿Sí? De salida. Y va a otros sitios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí podría ser una representación demasiado simplificada sin tomar en cuenta el aporte glaciar, por ejemplo. O sea, es evidente, ¿no? Sí, exacto. Es un modelo y eso. O sea, así como hay sitios en el PITA en el que hay los flujos estos superficiales por el tema geológico, acá también se ve ese tipo de cosas. Y de hecho, nosotros recién publicamos un trabajo de la Antizana en el que utilizamos un modelo calibrado en el glaciar y comparando con las observaciones, ¿no? Y la duda que teníamos es, o sea, en esos sitios, ¿por qué hay tanta agua? ¿No? Y con la ayuda del modelo, haciendo una calibración intermediaria de un proceso previo, si tú quieres, que es el balance de masa, de cómo se derrite el glaciar, cómo pierde masa, nos dimos cuenta que la cantidad de agua que podría salir, porque hay que comprobarlo, del glaciar es mucho más de lo que se mide. Entonces, por eso tú tienes este tipo de cosas, que tienes un montón de agua que sale en el Antizana, pero no la puedes representar en el modelo. Pero no se puede expresar así, exactamente. Son ese tipo de cosas que pasan en ese tipo de situaciones, ¿no? Y digamos que para eso estamos, ¿no? Es decir, que Exacto. todas esas experiencias pueden ir mejorando este tipo de flujos para que ustedes tengan, en este caso, para que el EMAPS tenga una herramienta cada vez más robusta, ¿no? Exacto, y creo que, como tú mismo dices, Marcos, el objetivo también es de ir involucrando cada vez más las mismas investigaciones que se hacen en técnica en cualquier universidad que van descubriendo estas cosas. Por ejemplo,
Lo de la antisana podría ser ya dentro de Maps, si se le considera una persona en específico para generar estas actualizaciones, generar esa actualización y decir, ok, o sea, esta parte que no estoy representando, la puedo representar de esta manera debido a que sale este paper que me está diciendo que tenemos esta mayor aporte en este específico punto de aquí. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con eso y fue como lo dije al final. El objetivo era no solo entregarles lo mejor que podamos hacer nosotros del modelo, sino entregarles una herramienta para que la sigan mejorando y que sepan cómo mejorar. No simplemente quedar en la bodega de todos los modelos que puede tener tanto Maps como FONAC que han entregado en consultorías, sino utilizar este modelo específicamente para empezar a actualizarse y actualizarse y actualizarse. Sí, y otra interrogante es, tomando en cuenta que estamos en época electoral, ¿no? Y que este fin de semana creo que es el debate de los alcaldes. Te transmito un interrogante de un colega, de Carlos Páez, ¿no? Él se maneja muy bien en este sentido. O sea, cuando ya veíamos ese resumen de los escenarios con esa figurita que decía base, y creo que son los escenarios así como avanzas en el tiempo y veías esto verde y rojo. Sí. Creo que eso es una representación de las fallas en el sistema. Es decir, creo que verde Exacto. es que funciona Ajá. bien y hacia rojo es cuando comienzas a tener fallas en el sistema para satisfacer la demanda, ¿no? Sí. Entonces, o sea, digamos, a partir de esto, o sea, ¿qué mensajes tú le enviarías al futuro alcalde de Quito, ¿no? En términos de lo que él debería considerar mejorar para que no solamente reducir la incertidumbre de la herramienta, sino lo que se debería hacer, es decir, estas medidas de acción de no arrepentimiento, es decir, cosas que tienes que hacer y que sabes que igual te van a dar buenos resultados, ¿no? Que son parte de las lecciones que nos dan este tipo de análisis, ¿no? Claro, creo que una de las principales es mantener un poco el trabajo de conservación de cuencas que se ha hecho dentro de FONAC y si es necesario más bien ampliar, porque tal vez aquí no está, pero el escenario de cambio de cobertura de uso de suelos es bastante importante, al menos cuando empezamos a entender que el 70% y más de nuestra, tal vez en otros lugares el 100% de nuestras cuencas son páramo completamente. Entonces, o sea, no quisiera meterme en la parte política, o sea, no me voy a meter en la parte política, pero simplemente el hecho de que un alcalde sea consciente de dónde sale nuestra agua y que eso es lo que tenemos que cuidar para no así estar dependiendo de otras cuencas y simplemente desbrozar una cuenca e irme al oriente a coger agua de otra cuenca y porque puedo. Eso es algo que creo que es un importante mensaje que puede salir de este tipo de modelos. El hecho de que nosotros podamos depender de nuestras propias cuencas y no estar cogiendo la cuenca del vecino, creo que es algo importante y es un mensaje que se debería quedar bastante en el imaginario no solo del alcalde, sino también de las personas que todos los días consumimos esto. Okay. Gracias, Entonces, Marcos. Síguenos. Disculpa, en ese sentido, porque también, o sea, esto es otra información que debería entrar en el modelo. No sé si nos comentaste algo al respecto, es decir, a futuro igual se esperan cambios en el uso del suelo y la cobertura. ¿Cómo incluyeron eso ustedes en el modelo? Y, o sea, y a nivel de incertidumbre, ¿en dónde afectaba? ¿Qué veían ustedes? ¿O no llegaron a eso? Sí llegamos. Esos modelos se incluyeron debido a que FONAC ya tiene esas coberturas a futuro o esos escenarios que ellos con sus planificaciones quisieran tener. Entonces, realmente nosotros no los generamos, mentiría si dijera eso, pero jugamos con esos escenarios y esos escenarios nos dieron al menos, creo que este mapita nos va a hacer entender el por qué. ¿Dónde está? Acá.
al menos en la parte occidental, un cambio bastante, pero bastante representativo en la parte de oferta. Y creo que el porqué es muy obvio. Las cuencas de la parte occidental son de las que más intervención tienen. Entonces, como ven ustedes aquí, intervención casi todas están en rojo. Y las cuencas rojas de aquí son las que aportan a la parte del roje, por ejemplo, o otras cosas. Si bien no es el gran porcentaje de agua que aportan, una, ya están generadas las captaciones. Dos, son cuencas que ya están entrando en el sistema de agua potable. Y averiguamos que, o bueno, simulamos y nuestro modelo representó que si a estas cuencas se les hacen muchas de las planificaciones que FONAC tenía pensado en ese momento, que era más inclusión de áreas verdes, pasto, de que toda esta parte de intervención se pueda hacer, bueno, no bosque, pero ya sabemos de todo esto, toda esta parte de vegetación arbustiva, páramos, etcétera, es algo que influye bastante en la oferta que se genera, al menos en la parte del troje. Y que, por ejemplo, eso también es importante. Vemos que ya no es, o sea, si hacemos eso, vemos que en cierta cantidad de años se cubre la demanda que se necesite, ya no es necesario incluir un proyecto gigante de nuevo. Porque también ese es el punto. Nosotros también lo que queríamos hacer es, si ya están los proyectos como, se me fue el nombre, no es Chilpe, es... Chalpi. Chirapi. Chalpi, eso. Como ya están estos proyectos como por ejemplo Chalpi, el objetivo también era ver cuál es el año ideal para que este proyecto ingrese. Porque claro, o sea, podemos ingresar un proyecto muy antes, el cual no lo necesitamos y gastamos un montón de dinero, cuando realmente cuidando o más bien teniendo en cuenta ciertas otras cosas que se pueden hacer en estas cuencas, este proyecto puede ingresar después. Entonces, ese también fue algo interesante de ciertos proyectos como el Chalpi, el cual lo incluimos en los escenarios futuros. Muchas gracias, Manuel. Nada. Sabes, Manuel, que a mí me nacieron algunos comentarios de lo que acaban de conversar. Y lo uno, me parece que en términos ya técnicos, hay que explicar un poquito más la utilidad de las herramientas, me parece. Y en ese sentido, te quiero preguntar, me parece que muchos de los gráficos están representando la confiabilidad, ¿no es cierto? O la debilidad de los sistemas. Inclusive en el que revisamos inicialmente con Marcos, ahí también se ve la confiabilidad. Y Claro. finalmente donde tienes los colores verdes, rojos, ahí también. Claro, la pregunta es directa, ¿no? O sea, ¿cuáles sistemas necesitan fortalecimiento? ¿Cuáles sistemas son más confiables? ¿Qué encontraron ustedes? Primero, habría que hablar un poco justo de lo que conversamos con Marcos, que hay ciertos errores. O sea, el modelo parte de ciertos errores. Entonces, sería, por ejemplo, un error el decir que Papayacta no es confiable si la parte de operaciones no está aún extremadamente bien diseñada dentro del modelo. Primero que nada. Ahora, si lo vemos ya como un global, los que me van a generar mayor cantidad de, no incertidumbre, más bien menor cantidad, los que tienen menor resiliencia, son Mica, Quito Sur y Pita. Esos son los dos que nosotros encontramos que nos generan una menor resiliencia dentro de nuestro análisis. Obviamente, como digo, hay que tomarlo con pinzas aún, que se tienen que mejorar ciertos aspectos. Por ejemplo, en Mica, Quito Sur es importante decir que hay muchas cuencas que están en este cambio de unimodal a bimodal, que es algo que en MAPS tendría que mejorar la representación, la interpolación que se tiene ahí. Mejorando eso, y si aún no sale que se necesita, o sea, que no hay tanta resiliencia como pensamos, pues ahí entonces empezamos a trabajar.
pero por el momento las dos que nos salieron fueron Mica Quito Sur y Pito. Creo que también es influenciado un poco, ¿por qué? Como recordaremos, no solo es oferta, sino también tenemos demanda. Y Pita y Mica Quito Sur llegan a puntos de servicio que su demanda sube estrepitosamente. Si bien tenemos una demanda general que sube poquito a poco, hay ciertos sitios en donde sube bastantísimo. Entonces, estas dos están justamente aportando esos sitios en donde necesitan muchísima más agua y como tal vez, y esto era algo que también discutíamos con EMAPS, que tal vez el hecho de nuestra cobertura a la demanda requerida, hacerla tan general, nos puede dar estos pequeños errores. Como decimos, tenemos tanta cantidad de agua y necesitamos tanta cantidad. Listo. O sea, está cubierta la demanda. No es tanto así. Porque como estos lugares tienen cosas específicas, por ejemplo, Pita aporta a este específico sector, que este específico sector sube muchísimo su demanda y ahí tenemos un dato que es importante que tal vez deberíamos cubrir con el ROGE o Bellavista o analizar esas cosas. Entonces, eso también que creo que fue algo que me faltó decir, es importantísimo. Gracias. El otro tema que quería preguntarte, creo que hay un eco. El otro tema que quería preguntarte es ¿cuántos meses secos tengo cuando interrelaciono las dos curvas, la bimodal y la unimodal? Es decir, parece que hay unos meses que se refuerza de lado y lado, ¿no? Sí, déjame ver. Es muy buena pregunta que no me la he hecho. ¿Dónde estás? Acá estamos. A ver, tenemos que... Ya, los meses secos terminarían siendo, tomando en cuenta tanto el unimodal como el bimodal, serían enero, febrero, junio, julio, agosto, sería septiembre, octubre, septiembre y octubre, si tomamos únicamente los que son secos en el unimodal y bimodal. Y Manuel, se reforzaría, ¿puedes por ejemplo... ¿puedes Ay, compartir un perdón. ratito? Yo pensaba que estaba compartiendo, lo siento. Sí, compártele, por favor, para todos. Claro que sí. Ahí está. Pongámosle más grande de una vez. Entonces, si no estoy mal, por ejemplo, aquí está la parte seca en agosto, en esta parte de acá, y acá está en septiembre. Entonces, digamos que si a septiembre lo tomamos también como mes relativamente seco en esta parte de arriba, agosto y septiembre serían los más secos con estas dos partes, y se reforzaría nuestro pico de abril en el bimodal, se reforzaría con el pico de junio, aquí en junio. Por ejemplo, o sea, esa también es una pregunta que nosotros no nos hicimos y sería interesante tenerla en cuenta, o sea, cómo podemos reforzar cada una de estas captaciones cuando tengamos estos problemas. De acuerdo. Y el otro tema, tú decías que es más un modelo, y así es, ¿no? El downscaling es un tema de estadística, pero tú decías que es un tema no muy basado físicamente. O sea, ¿en qué sentido o cada cuánto deberíamos generar un periodo de actualización y digamos, ir trabajando y ir modificando el modelo, ¿no? Ya, claro, como dije, no es físicamente basado, no es como un downscaling, ay, se me fue el nombre, bueno, cómo se hizo la tercera comunicación, es sino más bien algo estadístico. Para mi forma de ver, la actualización de estos datos debería darse más o menos según yo, cada 3 a 5 años, dependiendo de cómo empiecen a variar esto, porque recordemos que de dónde se alimenta es del histórico, y tal vez tener un año más no vaya a afectar mucho el comportamiento de este KNN. O sea, tal vez
o sea, sí lo vaya a afectar, pero muy poquito en relación a lo que puede pasar tal vez de aquí a unos 3 o a unos 5 años, en donde tengamos muchísima lluvia o muy poca lluvia que podría afectar a esto. Lo que debemos recordar aquí es que el KNN se alimenta de los históricos. Pues como se alimenta de los históricos, si ocurrió algo en un año específico que no había ocurrido antes, tal vez en ese año sería buen año para actualizar de nuevo esto. De acuerdo. Yolanda pide la palabra. Allá. Buenas noches, gracias. Felicitarte, Manuel, por el trabajo súper interesante y creo que válido para poder tomar decisiones políticas y, por supuesto, decisiones técnicas. Tengo una inquietud, quizá por mi formación social, más allá de los temas técnicos hidrológicos, y siguiendo un poco la preocupación de quien preguntaba hace un momento en el tema de, ya, si bien haces el análisis temporal estadístico, pero ¿qué pasaría si se incluye en el modelo variables sociales, que generalmente estas son las que más influyen en el tema de cambio del uso de suelo, porque las actividades antrópicas son a veces las que no logramos medir y suelen ser las más importantes desde el punto de vista social para poder determinar tanto la oferta cuanto la demanda? En primera, tal vez como variable social dentro del modelo no se podría incluir porque no hay una forma de incluir eso. Hay una forma de incluir económica. Es que esto es algo también medio interesante que me faltó decirlo. Variables económicas hay cómo incluir. Por ejemplo, si se consideran las centrales, cuánto van a perder en dinero las centrales. Dentro del modelo hay un modelo de gestión de las centrales hidroeléctricas. También en el agua, los costos del agua, y se puede diferenciar por tipo de consumo los diferentes costos del agua, cuánto va a ganar la empresa, cuánto va a perder, etcétera. Eso sí se puede hacer dentro del modelo. Las variables sociales tal vez sí están involucradas dentro de las otras variables, como tú lo dices, por ejemplo, uso de suelo, sí se las puede incluir, pero obviamente tiene que tener su traducción a una variable física. Por ejemplo, tú, Yolanda, me dices, el uso de suelo es influenciado socialmente bastante, o sea, tiene una influencia social, entonces podría generarse un escenario específicamente de uso de suelo para un específico escenario social. Claro que se puede realizar. O, por ejemplo, si alguien me dice, socialmente queremos que, no sé, ciertos tipos de barrio que consideramos nosotros reciban el agua con menos costo, otros tipos de barrios reciban el agua con más costos o cosas así, también lo podríamos ver, pero ¿en dónde? En la variable costo del agua. Entonces, siempre y cuando yo pueda traducir esto a lenguaje físico o económico, se lo podría incluir. Gracias. Manuel, si me permites, Fernando. En la charla de esta noche, en varios de los escenarios, tú has nombrado mucho el tema del cambio climático. No sé si me puedes aclarar en qué sentido está influenciando o no en el modelo que ustedes están planteando. Claro que sí. En la oferta más que nada. Entonces, todo nuestro modelo va a depender de nuestra oferta de agua, y si nuestra oferta de agua varía en función de nuestra precipitación y temperatura, que son los primeros ejes, los ejes principales que van a cambiar los caudales, nos afecta directamente en nuestra oferta. Ya, pero ahí hay un tema que yo quisiera plantearlo. Por ejemplo, el año más caluroso ha sido el año 1998. Vamos 25 años y no hemos subido esa temperatura. Al contrario, lo que dicen los entendidos en cambio climático, estamos posiblemente hasta entrando en una época de frío. Entonces, medio que nos contradecimos a veces cuando creemos que el cambio climático es incremento de temperatura. Y obviamente hay una predicción equivocada en el futuro. Marcos topó un tema que es muy interesante y que decía, ¿qué opinarán los alcaldes o qué opinarían los presidentes? Hace unos pocos años atrás yo había leído un libro, Física para futuros presidentes, de un ingeniero, un científico, Müller,
que trabajó como asesor en varias instituciones en los Estados Unidos. Y claro, ahí viene uno de los puntos claves, porque las personas formadas en estos aspectos son quienes deben estar manejando estos campos de decisión política. Hablabas tú, por ejemplo, en el tema de pensar que el proyecto Chalpi debe ingresar en un año determinado para poder tener más agua en Quito. Yo diría al revés, pensar en cómo nosotros ser eficientes en el uso de agua para que el proyecto Chalpi no ingrese a dar agua de Quito. Y a veces nosotros entramos en este plano del consumo, más no del ahorro energético. Qué maravilloso sería tener el petróleo, el carbón, todo esto bajo tierra, pero aplicando eficiencia energética. Los grandes países son los que desperdician increíblemente el agua, desperdician increíblemente la energía. Y claro, queremos frenar a los países, ¿cómo les podemos llamar? A las de economías emergentes como es China y la India. Pero si Europa y Estados Unidos ya consumieron 100 años, pues. Y ahora estamos diciendo como Europa y como Estados Unidos que hay que pararles a China y a la India. O sea, no les damos la oportunidad de crecer. Entonces, ahí también hay un egoísmo de desarrollo. Para Quito, prácticamente. Primero tenemos que pensar que nuestros alcaldes ojalá sean técnicos. Y en segundo lugar, no solo interesa cuánta agua tenemos para no pedir a la cuenca de los vecinos, sino cuánta agua debemos ahorrar. Y voy a poner un ejemplo chiquitito. Las fugas de agua en la ciudad de Quito. Fernando no me deja mentir. Yo tengo una fuga en un sitio que lo he reportado y no hay quien arregle. Posiblemente esa fuga ya haya hecho consumir el agua que yo hubiera utilizado durante todo un año. O sea, creo que es importante analizar el cambio climático sin pensar en que solo incrementas la temperatura, porque eso no es verdad, sino también pensar en que tenemos que ser eficientes en el uso del agua para no permitir este ingreso de nuevos proyectos, sino con lo que tenemos abastecer durante un buen tiempo. Y para eso necesitamos, aprovechando el 5 de febrero, elegir alcaldes y autoridades apropiadas y técnicas que conozcan. Hay que darle de este libro de Müller, Física para Ingenieros, no sería, perdón, Física para Futuros Presidentes, no sería para futuros presidentes, sino para futuros alcaldes. Gracias, Manuel. Sí, Gracias, Pato. Tal vez poniendo como un reply a esto, estoy muy de acuerdo. Y realmente el objetivo sería no poner proyectos, pero claro, nosotros como consultores no podemos decirle a Fernando luego, ahí queda su proyecto, nos mata Fernando. Entonces, claro, o sea, sí sería el objetivo y obviamente, o sea, algo interesante también en función de eso, de lo que sale del modelo, es que cambio climático no es tan representativo. O sea, dentro de nuestro modelo, no es tan representativo en la parte de resiliencia. Los que son más representativos son la parte de riesgos volcánicos, o sea, creo que es obvio, si una red se interrumpe, pues va a hacer un montón de daño, y la parte del índice de agua no contabilizada, ya que el índice de agua no contabilizada es, si bien no es tan alto en Quito como en otras ciudades, sigue siendo alto, pero vemos que afecta muchísimo más que cualquier escenario de cambio climático que pueda estar. Entonces, a esa pregunta justo podríamos decir que nuestro modelo también está diciendo, vea, sí, o sea, el cambio climático va a estar y tenemos todos los modelos y todas las cosas y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero usted tiene que darse cuenta de estas otras, lo que también venía diciendo atrás. Una de las cosas que mejor le hace a las cuencas occidentales es el cambio de uso de suelo, porque el uso de suelo de las cuencas occidentales está muy malo en este momento. Si nosotros cambiamos ese uso de suelo y lo mejoramos, pues nos genera muchísimo más beneficio que un escenario de cambio climático hermoso, digámoslo así. De acuerdo. Antes de seguir con el comentario que quería hacer Marcos, yo quiero hacerte otro comentario. Me parece que una de las múltiples formas de aterrizar la pregunta de Yolanda hacia, digamos, el tema técnico, es preguntarte
en el modelo, ¿qué tan sensible es tu modelo a la demanda? Y me refiero a que el censo no tenemos los resultados todavía, Claro. ¿no es cierto? Es decir, la curva todavía no está incrementada en ese punto, pero adicionalmente hay una ruptura en la curva de población, ¿no es cierto? Porque tuvimos la pandemia y adicionalmente tuvimos una migración y luego nuevamente una salida de personas. Entonces, todos esos elementos deberían llevarnos, digamos, a un análisis poblacional distinto, un poquito más complejo. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿qué tan sensible es tu modelo a la demanda en función de lo que te entregó la empresa? Bastante. Creo que al menos en eso intentamos ser lo más específicos posible. Como dije, no estamos trabajando solo con áreas de servicio comercial o con áreas de servicio hidráulico. Estamos trabajando con la combinación de las dos. Entonces, prácticamente es como decir, estamos intentando ver cada 2 cuadras qué es lo que está pasando con la población. Entonces, como lo había dicho, ya no me acuerdo quién, creo que a ti mismo, Fernando, si nosotros variamos, o sea, hay un lugar específico que tiene mucha migración, por ejemplo, los extremos de Quito, que es uno de los problemas que nos habían dicho en el MAPS, que los extremos de Quito tienen muchísima migración hacia allá de gente y que están requiriendo muchísima agua. Si eso es simulado en estos pequeños espacios que nosotros llamamos áreas de servicio, que sí se los puede simular, ahí vas a tener estos como que picos de falta de resiliencia. Perdón, gracias. Marcos, por favor. Sí, justamente en ese sentido va mi comentario, ¿no? Y también es una sugerencia para afinar. Yo participé en el estudio anterior, como se dice, a nivel mensual, y entonces ahí tuvimos acceso a una información que creo que es bastante robusta, que es el tema de las series temporales de facturación. Entonces ahí apreciábamos que cuando había sequía, aumentaba la facturación. Entonces es una respuesta, si tú quieres, digamos, de la forma de actuar de la gente en esas situaciones, que es con esos datos tranquilamente, o sea, no hemos trabajado en la comunicación de esos datos, pero yo creo que si trabajas en los datos de comunicación de esos datos, pones en evidencia que se podría poner en evidencia y confirmarlo, ¿no? Porque fue un análisis rápido en ese entonces. Se podría poner en evidencia de, digamos, trabajando la información para comunicar qué es lo que, la capacidad que tenemos nosotros dentro de este sistema que sabemos que somos muy sensibles en términos de su estructura y su planificación al consumo, ¿no? Es decir, si bien hay las pérdidas y todo eso, pero el consumo en sí, o sea, lo que pueden hacer las personas en el día a día, tiene un impacto sumamente importante en la gestión del sistema y en la planificación a futuro, ¿no? O sea, por eso el programa del EMAPS de Guardianes del Agua y este tipo de cosas, ¿no? Que ya se metió en el pensum escolar, ¿no? A nivel creo que de colegios y escuelas, ¿no? A través del Ministerio de Educación. Entonces, ahí tienes una herramienta súper, creo yo, potente para concientizar, que es ¿cómo es? Los datos de facturación en condiciones de sequía. Y en ese sentido también quisiera ver otra, no sé si es una reflexión en general, es decir, que tenemos estos sitios periféricos en los que hay nueva demanda de agua. O sea, son de diferentes tipos, me imagino, ¿no? Son zonas residenciales de alta plusvalía o zonas en las que hay un crecimiento poblacional muy importante y son qué sé yo, de grupos de bajos ingresos económicos y este tipo de cosas, porque son tierras más baratas. Pueden haber los dos casos. En ese sentido, o sea, yo todavía en Quito no veo, qué sé yo, en el tema rural y todo esto, no sé, tal vez el tema de, qué sé yo, de cosecha de agua, ¿no? Para jardinería, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? O cosecha de agua para huertos orgánicos locales, ¿no? Hay gente que toma, pero había algunos problemas digamos, programas del municipio para hacer huertos urbanos, pero no sé, creo que es algo que
O sea que no veo todavía que toma mucha fuerza y es una forma de optimizar el consumo de agua, ¿no? O sea, para disminuirlo, ¿no? Porque la gente riega el césped ¿cómo es? Con, con agua, ¿cómo es? Con agua de la llave y si tiene un huerto va a coger o lo va a usar agua potable, ¿no? Evidente, ¿no? Ese tipo de cosas también todavía creo, porque son cosas que se hacen en la zona rural, pero está pendiente para la ciudad y su periferia. No sé si tienes un comentario, Manuel. Sí, o sea, sinceramente creo que Marcos tiene razón en esto y también algo que notamos y creo que eso también es importante y no sé, o sea, tal vez Fernando no me deje mentir en esto. Como dije, la desconexión, si bien cada una de las secciones de MAP funciona muy bien consigo mismo, pero muchas veces la desconexión entre bastantes áreas que tal vez a los de planificación no se les toma muy en cuenta para operaciones porque para ellos no tiene que ver nada que ver con planificación o recursos hídricos o cosas así. Nosotros evidenciamos que sí hay este cierto límite dentro de la empresa, que tal vez por el mismo hecho de ser gigante la empresa, tampoco es que estamos culpando, pero el mismo hecho de ser gigante la empresa provoca esto. Pero generar estas interacciones de entre ellos, entre cada una de las gerencias o de los departamentos, fuera también importante, justo también para lo que dice Marcos. Si hay en planificación algo para huertos urbanos o para cosecha de aguas en sectores periféricos, y de esto no se entera operación, tal vez estoy desconectando como este flujo de información que necesito dentro de la empresa. Entonces, eso creo que también como un aporte más a lo que ya dijo Marcos de lo que se podría hacer también. Remigio. Muchas gracias. Disculpe nuevamente. Bueno, en el avance de la ciencia, pues, van apareciendo nuevas terminologías y ahora, pues, está muy de moda el término de la famosa resiliencia. En muchos casos, pues, se entiende de una y se entiende de otra forma. Una recuperación rápida, recuperación lenta. Bueno, hay varias acepciones. Pero yo quisiera que tal vez dentro del contexto de su presentación, ¿a qué elementos en realidad usted se está refiriendo cuando habla de la resiliencia? ¿Estamos hablando de la resiliencia de X cuenca con relación a la Y cuenca o resiliencia de la gente respecto a las condiciones futuras del abastecimiento de agua? Es decir, yo quisiera que tal vez, para clarificar, no sé si es posible que yo tampoco tenga un buen conocimiento de lo que es la resiliencia, pero ojalá que me pudiera ayudar a entender respecto a esta nueva terminología. Yo creo que es nueva la resiliencia, hablando en la parte de desastres, en la parte de abastecimiento de agua, etcétera. Y yo creo que hay muchas misconcepciones respecto a qué mismo se refiere. Entonces yo quisiera que tal vez para que me aclare también en en qué sector, es un sector humano, es un sector físico, es un sector social, es un sector económico, o tal vez es todo a la vez. Entonces yo quisiera que tal vez dentro de su presentación, de su excelente presentación, nos aclare, o personalmente me aclare, hacia qué área de toda su interesante presentación le enfoca la resiliencia. Gracias, Manuel. Claro que sí, y más bien muy buena pregunta, porque es cierto que la resiliencia hoy se entiende como el que quiere entenderlo. No es que tiene algo en específico. Para mi forma de ver, la resiliencia debería ser algo integral. Debería ser algo integral, tomar la parte social, como justo que cuando me preguntó Yolanda, para mí debería tomarse la parte social, económica y la parte física también. Dentro del proyecto no está considerado eso. Es una resiliencia netamente física, que puede ser o beneficioso o no beneficioso, dependiendo de cómo lo ve la empresa al final del producto. ¿Y cómo está considerada? Como usted dice, Remigio, el objetivo de la resiliencia es la capacidad de recuperarse de uno de los sistemas.
Entonces, para nosotros estamos tomando la resiliencia del sistema de la cobertura, más que nada. O sea, por ejemplo, los tanques. Cada uno de los tanques que distribuye agua a cada uno de estos sectores, en esos tanques estamos midiendo la resiliencia. En esos específicos tanques y en esa específica tubería que llega a ese específico sector. Entonces, nuestra medida de resiliencia tiene 3 puntos principales que tiene toda la razón, se me olvidaron de ponerlos ahí, pero son súper importantes. Uno es la profundidad de la falla. No es lo mismo tener una falla de un 10% de cobertura, o sea, estoy supliendo con un 80, con un 90 y tengo un 10% de no cobertura, frente a una profundidad de falla de un 80% de cobertura. Entonces, ese es el primer ítem para tener en cuenta. Segundo ítem, la longitud de la falla. Lo mismo, no es lo mismo tener una falla de aunque sea el 50%, pero que se recupere instantáneamente el siguiente día, a tener una falla del 20% que dura un mes. Entonces, siguiente ítem de consideración. Y tercero, la cantidad de fallas en un mes o la cantidad de fallas, perdón, en un año. La cantidad de fallas que yo tengo en esa tubería o tanque en un año. Como yo lo había dicho dentro de la presentación, el objetivo es darle a EMAPS la capacidad de ser tan detallistas como ellos quieran ser. Por eso mismo lo hicimos hasta el punto de la tubería que llega a ese específico sector. Entonces, podemos sacar la resiliencia de esa específica tubería que llega a ese específico sector que involucrará, qué sé yo, 3 manzanas, 4 manzanas, dependiendo de cómo sea la separación. Hasta el punto de que si ellos no quieren considerar tan específico, simplemente lo pueden acumular hasta el tanque o lo pueden acumular hasta un sistema los sistemas, Mica, Papayacta, etc. Entonces, ellos tienen la capacidad de poder hacer eso. Dependiendo de las decisiones con las que ellos quieran trabajar, necesitarán A o B, Z. Entonces, más que nada en la capacidad del modelo. Pero en la pregunta, para mi forma de ver y en función de lo que ya estábamos conversando antes, mientras más detalle tengo, puedo tener estas cosas específicas como barrios periféricos. Entonces, si en un barrio periférico empiezo a tener un problema en la resiliencia dentro del modelo, lo puedo detectar en ese barrio periférico y decir, ok, aquí está pasando algo y tengo que solucionarlo. Entonces, en síntesis, la resiliencia dentro del modelo es únicamente física en función de la falla de cobertura de agua potable, pero yo sí creo personalmente que debería considerar todos los otros aspectos, tanto social como económico. Hay que agradecer a Gustavo lo que nos está escribiendo. Ajá. Muchísimas gracias, Inge. Espero que sí se acuerde de mí. Pero claro. Nosotros nos acordamos de Gustavo más. Yo me acuerdo de los exámenes orales. Bueno, que haya todavía esos malos recuerdos en mente significa que se hizo... Que valió la pena. Se hizo mella. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Y me despido. Les felicito nuevamente, como digo ahí, a Patricio Fernando y más todavía a Manuel por su brillante exposición. Una buena noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Creo que Igualmente. en esta noche hemos estado 39 colegas y amigos compartiendo esta magnífica charla, Manuel, y no nos queda más que agradecerte por todo este amplio trabajo que lo has desarrollado tú y tu equipo, supondría yo, en beneficio de la ingeniería, en beneficio de la sociedad, en beneficio del ser humano, que es fundamental. Así que muchísimas gracias e invitarles al mismo tiempo para que la próxima semana, el viernes a las 7 de la noche, nos reunamos nuevamente a compartir estas charlas que nos hacen aprender muchísimo y que indudablemente nos fortalecen como amigos, como profesionales y sobre todo como colegas. Así que muy gentiles, una feliz noche, Manuel. Te agradecemos mucho. Lamentablemente me olvidé el inicio de la grabación, pero bueno, a veces las cosas buenas no vienen completas, sino son una partecita, como es el dicho. Así que tendremos que publicarle con este
error lamentablemente mío. Creo que las Navidades y el fin de año me hicieron equivocarme. Así que muy gentil, Manuel. Una feliz noche a todos. Igualmente, muchísimas gracias a todos por escucharme y espero haber compartido algo interesante para una noche más. Y pues ahí me tendrán que preguntar la primera parte, ¿quién ve? Muchas gracias, Manuel. Patricio, Fernando. luego. Remigio, gracias. Marcos, Un abrazo, cuídense. Chao, Patricio. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego, pasen bien, cuídense. Hasta luego, Chao, Marcos. Pasen bien. Chao, Marcos. Hasta luego, gracias. Chao. Remigio, una buena noche. Chao, chao. Felicidades a todos.